buen día. Muchas gracias por la invitación a conversar. No, por favor, a vos. Bueno, acabás de sacar el libro, que sos coordinador y sos autor. Yo lo empecé a leer esta semana, no avancé todo lo que quería, pero sí que arranqué y es muy interesante. Está entre nosotros, ¿no? Vos investigaste mucho, bueno, ya te hemos entrevistado, cómo caló en los sectores populares. Fuiste uno de los primeros que avisaste cómo la candidatura de Milei no solo era de los sectores más acomodados, sino de los sectores populares. Y yo te quería preguntar a propósito, bueno, vamos 3 meses de gobierno, ya empezamos a ver unas características particulares, ¿no? Cuando hay sectores que se le quieren acercar a Milei, parece que los repele, ¿no? Eso es muy llamativo. Los gobernadores dialoguistas para él son traidores, son corruptos. ¿Cómo ves vos esto que hace Milei, que parece no querer incorporar dirigentes, sino que al contrario insiste con esta idea de rechazo a... Mira, como es una cosa que uno la va viendo día a día y se tiende a interpretar como si fuese algún fenómeno ya conocido, y esto es algo nuevo, entonces uno, viste, se va equivocando todos los días un poco con Milei. Yo no sé si es un genial estratega o qué, me parece que no en todo caso, pero uno tiende a interpretar y decir, bueno, este se endurece para después negociar, ¿no? Sí. Y me parece que no es tan así, sino que él tiene, digamos, una hoja de ruta, que es el ajuste y la amenaza represiva, que además surte su efecto de muy diversas maneras. Y él cree, yo creo que él cree sinceramente, y un poco eso es lo que creo yo que tiene acordado con Caputo, que es en algún momento caemos al piso y empezamos a dar la vuelta de lo que él espera que sea una B corta de la crisis económica, sí, ¿no? O sea, una caída muy vertical, pero también una subida muy vertical que le permita a él decir, bueno, ¿vieron? Esto era lo que había que hacer. Entonces yo creo que como él está convencido de eso, digamos, se permite no negociar nada con nadie mientras va ganando tiempo en las escaramuzas, porque esta escenificación de la confrontación a él todavía le permite seguir ganando, ¿no? Incluso aunque haya niveles de crisis muy grandes. Claro. Entonces, yo creo que la confrontación le sirve, por un lado, para paliar los perjuicios económicos que está viviendo la población, pero también le sirve para que, digamos, vaya madurando, según él, yo no creo que sea así, pero para que, según él, vaya madurando el efecto de la medicina. Claro. Ahora, hay algo de lo que se denomina la batalla cultural, ¿no? Él lo dijo, bueno, él la otra vez citó a Gramsci, qué sé yo. Que me parece que es a lo que están apostando ahora. Lo que hicieron ayer por el Día de la Mujer, por ejemplo. Esto de cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres, poner el Salón de los Próceres, tapar la foto de las mujeres. Es esa apuesta, ¿no? Mientras no tenemos nada económico que mostrar, ningún logro económico que mostrar, apostamos a esta batalla, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, la idea, o sea, esto no es por ponerme en profesorcito de sociología y en lector de Gramsci y qué es lo que dice verdaderamente Gramsci, pero en todo caso, yo creo que la idea de batalla cultural ha sido muy malentendida por las dos grandes facciones políticas de la Argentina contemporánea, ¿no? Entonces, yo creo que el mileísmo se da a sí mismo una imagen de remontar una corriente porque los zurdos habrían ganado la conciencia de la población. Yo creo que no, la verdad es que no remaron tan en contra. Hay un montón de cosas que estaban en la sociedad y ellos simplemente las canalizaron, y en todo caso, todo esto es pirotecnia provocativa que apunta a revertir algunas pocas posiciones que habían ganado los nacional popular democráticos en su batalla cultural, que fue totalmente ineficaz, por otro lado, porque se limitó a hacer una predicación desde el Estado contra la sociedad civil, no disputando el sentido común de la sociedad civil. Entonces, ni Milei es tan heroico en su batalla cultural, no consigue tanto,
ni el kirchnerismo antes, en su lectura estatalista de la batalla cultural, consiguió tanto. ¿Cómo es eso lo que de fue pasando contra? es que la sociedad cambió. Discúlpame, ¿no? no entendí eso del Estado contra la sociedad civil, decís. Claro, porque, o sea, todo el mundo habla de hegemonía, Gramsci, qué sé yo, qué, bueno, o sea, justamente Gramsci pensó esa idea de hegemonía, la redefinió, porque él decía, bueno, la dirección política de una sociedad no la da el Estado solamente, sino la sociedad civil. Y la sociedad civil, que los marxistas anteriores la pensaban solamente como función económica, él decía, no, esto tiene función política, ¿no? Entonces, y Gramsci decía, bueno, la disputa hegemónica es en la sociedad civil, es por cambiar los sentidos comunes de la sociedad civil. El kirchnerismo lo que fue es una ilusión de batalla cultural en todas las líneas de eso, que es que unos tipos se subieron al Estado, creían que investidos del poder simbólico del Estado podían transformar todas las cosas del mundo, y no tanto, y entonces batallaron contra la sociedad civil. En lugar de disputar desde la sociedad civil el sentido común, batallaron contra. A veces dio más o menos resultado, otras veces no dio ninguno y otros dio contraproducentes. Probablemente cuando Néstor Kirchner, con la sensibilidad a flor de piel, acogió a una sociedad que también estaba sensibilizada con la recuperación de la nación, con la crítica a la convertibilidad, fue uno de los momentos donde esa batalla se libró quizás de la manera más eficaz posible. Después, nada, fue prédica desde el Estado, cansadora, que no cansó tanto mientras había algún resultado económico a mostrar, y después se transformó en francamente cansadora. Yo creo que los resultados económicos son claros. Cuando los resultados económicos acompañan, todo el resto es visto de una manera más simpática. Cuando Te lo admiten, ¿no? Porque yo te diría al revés. Hoy, que no hay resultados económicos, a Milei la configuración simbólica actual le conviene, ¿no? Porque tampoco se trata de decir es la economía estúpido, pero yo lo que creo es que, digamos, el tema de las disputas simbólicas es importante, es importantísimo, solamente que el kirchnerismo lo entendió siempre mal y lo practicó además peor, ¿no? Salvo momentos muy excepcionales. Pero a lo que voy, volviendo a lo anterior, yo creo que Milei aprovecha una configuración, no la construyó totalmente él, en parte sí, pero aprovecha una forma de pensar de la sociedad totalmente, que viene de hace mucho tiempo. Pablo, y el kirchnerismo, en cambio, intentó cambiarle la forma de pensar a la sociedad y no pudo. Me parece que está buenísimo retomar esto último que decís, pero incorporando, me parece un elemento clave, que son los dispositivos corporativos de poder y de construcción de sentido, porque Milei los tiene a favor. Estamos hablando de grandes medios de comunicación, think tanks, establishment, consumos culturales, plataformas, dispositivos digitales, y el kirchnerismo los tenía en contra, y lo único que tenían era sí, el lo poder que pasa político. Es que yo entiendo eso, pero el problema de hacer ese análisis es que por un lado omite un dato y por otro lado es paralizante. A ver. El dato que omite es que el sentido común nunca le respondió al kirchnerismo, o muy poco. No, claro. Y el sentido común que se expresa vía esos dispositivos, permanentemente los dueños de los fierros lo encuentran y casi te diría no necesitan construirlo porque simplemente lo ponen en escena. Y además Milei pudo hacer cosas con los medios en contra, cuando se le tiraron todos en contra, a través de los medios, digamos, alternativos, o el kirchnerismo pudo ganar una elección con todos los medios en contra, como las ganó el peronismo. Entonces, primero eso, ¿no? Que se omiten una parte de la realidad, que es la que estoy tratando de restituir en lo que digo ahora. Sí, pero el kirchnerismo ganó con los medios en contra, pero con los bolsillos llenos en su momento. Después, cuando los bolsillos... También, no solo con eso, también con que Macri se había retirado, con que Cristina recién enviudó. O sea, el kirchnerismo tiene tanta pasión por construirse como perfecto, heroico, genial políticamente, que siempre omiten decir que el 54% se debe en parte a la muerte de Néstor Kirchner. ¿No? No se puede decir eso. Es impresionante que no se pueda decir eso. Y es una cosa para pensar. ¿Por qué pensar que no fue excepcional eso y que en parte estaba ese factor? No solamente los bolsillos. Pero es lo mismo que omitir que el triunfo de Milei fue también parte de la pandemia.
O sea, son seguramente hechos que se construyen no es lo mismo, porque por lo menos para mí no es lo mismo, porque yo no digo eso, yo no omitiría la pandemia. Sí creo que se está omitiendo un dato cuando se piensa, o sea, yo creo que la pandemia fue decisiva en la ampliación de la ventaja electoral de posiciones como la de empleado, Claro. eso yo no tengo duda. Tampoco tengo duda, como que lo escribí en 2012 yo, y lo escribió en 2007 Martín Rodríguez, que dijo, esto es siolismo o barbarie, y lo escribió en 2007, ¿no? Yo tampoco tengo duda de que el crecimiento de un electorado por derecha viene de mucho antes. Sí. Y yo quiero decir, porque este es el ámbito donde discutirlo, mucha gente que escucha los programas de ustedes decía en 2021, la moneda está en el aire, la derechización no existe, qué sé yo qué, y no era verdad, 2009 ganó la derecha, 2013 ganó Massa corriendo por derecha, 2015 ganó la derecha, 2017 ganó la derecha, y 2019 Cristina hizo un falso giro al centro que también implicaba tomar nota de la derechización de la Incluso sociedad. había Entonces, evidencia a nivel esto no viene internacional. de hace 3 días. Digo que incluso había evidencia a nivel internacional del avance de la derecha, que no se quiero supo. hacer una pregunta. Digo, esta Sí, derechización... pero también hay que discutirles a los internacionalistólogos, a los globalólogos, que los mismos que ahora enfatizan, y quiero volver al tema de los medios, pero los mismos que ahora enfatizan y dicen, no, es global, es inevitable, los odio, déjenme decirlo, Yo también. son los mismos que decían hace 6 meses, esto no va a pasar en Argentina, porque Argentina tiene los juicios, tiene Kirchner, tiene Perón, qué sé yo, Totalmente. como si no hubiera pasado en países donde hubo cosas tan grandes y tan impresionantes como el peronismo, porque esa es la otra cosa, los globalólogos, internacionalistólogos, pero excepcionalistas argentinos, creen que el peronismo es una cosa única en el mundo, y no es así. Partidos nacional democráticos, populares, de masas, con éxitos políticos, hay decenas. Entonces, o sea, de nuevo, hay que ver la especificidad de la situación. La especificidad de la situación, para mí, es que vos tenías un amplio electorado de derecha creciendo, madurando y radicalizándose desde 2008 en adelante. Eso te iba a Eso es lo que- preguntar, ¿de lo que dónde pasó. viene eso, Y después, Pablo? y después en ese contexto, lo de los medios, yo creo que hay una... Yo te decía, se omite un dato, creo haber dicho que es lo que se omite. Déjame que complemente una cosa. Sí, sí. Yo creo que es paralizante por esto. Ya que hablamos tanto de Gramsci, Gramsci hacía una distinción entre guerra de posiciones y guerra de maniobras, ¿no? Y justamente él decía, la guerra de movimiento, la guerra de maniobras, la guerra de asalto, es imposible, él pensaba en Occidente, como sí había sido posible en la Revolución Rusa, que era, bueno, tomamos el Kremlin y reorganizamos la sociedad. Y Gramsci decía, bueno, qué sé yo, no sé cómo hicieron en Rusia, pero acá no se puede. Entonces, a mí me parece que con el tema de los medios se genera una cosa que es, en lugar de tomar el Palacio de Invierno, que es imposible, queremos tomar los medios. Tampoco es imposible. Lo que hay que entender y hacer una experiencia de aprendizaje que para mí es muy dura respecto de esto, es que sí, remasen contra la corriente, incluso aunque a veces seas gobierno. Claro. Porque si no, ¿cuál es la solución a eso? ¿Vamos a formar un ejército liberador del pueblo para tomar los medios? La última. ¿No? Pablo, Eso no se puede. O sea, decime dónde funcionó eso. sí, entiendo eso. Lo que no me queda claro, buen día, Jimena Fuerte. Entonces yo entiendo que hay que darle un papel a los medios, pero me parece que en los análisis que circulan en el mundo democrático nacional popular, tienden a absolutizar el papel de los medios, por un lado omitiendo datos, y por otro lado comprándose una teoría tan absolutista de los medios que después no le dejan camino a las militancias. Sí, entiendo, sí. Yo coincido con esa mirada de no sobredimensionar el rol de los medios, pero lo que no entiendo es de dónde vos ves que en 2018 se empieza a derechizar y por qué, de dónde, o sea, cuál es el No, yo huevo de pienso esa que en 2008 te del dije. 2018, 2008, perdón. ¿Cuál es el huevo de esa serpiente? ¿Por El qué campo. empieza ahí? Bueno, la mira, yo discusión creo que hay de dos la cosas ahí. 125? La primera es esta. Vos ya tenías... ¡Oh! ¿Estás No. ahí? Se cortó justo. No, no te te puedo quiso creer. responder, no te quiso responder. Fue muy aguda mi pregunta, fue Sí, terrible. arrugó. Ufa, qué lástima, bueno. Se estaba poniendo la... Bueno, A ver si lo podemos es un tipo que reconectar.
habla sin pelos en la lengua, Pablo Semán, Sí, ¿no? A publicó muchos- un libro hace poco que se llama Están entre nosotros, que analiza el fenómeno de los libertarios y ¿De la dónde derecha. sale y hasta dónde Porque puede él llegar la investigó- extrema derecha que no vimos venir? Él lo Exactamente. investigó muchísimo la Universidad de San Martín, creo que es de Sí. donde es Sí. docente. Lo había hecho mucho trabajo de campo y por eso. Bueno, ahí lo tenemos. Pablo. 2008. Sí, lo que decía de 2008 es que pasan dos cosas. Primero, que hay un electorado remanente de la convertibilidad, resiliente, diría yo, no residual, que se había manifestado en 2003 con un 40% de votos a favor de posiciones como las de Menem. Si uno suma, ¿quién ganó las elecciones de 2003? La primera vuelta la ganó Menem, Sí. ¿no? Y se sumaba López Murphy, y yo diría, porque nadie se acuerda, porque nadie quiere hacer memoria, que tal vez Elisa Carrió representaba un poco esas posiciones, pero también Néstor Kirchner, porque, o sea, Néstor Kirchner hasta 2003 consultaba todo con Cavallo, y yo no lo digo para arruinarle el currículum, a mí me parecía bien que consultara con Cavallo, ¿no? Y nadie se acuerda de eso, nadie se quiere acordar. Néstor Kirchner aparte criticó la especificación de Duhalde, decía, bueno, tenemos que ir por una alternativa más parecida a la que decía Cavallo, ¿no? Entonces, esa configuración ideológica convertibilista, liberal, era muy fuerte antes de 2008. En 2007, antes del conflicto en el campo, el gobierno gana, el kirchnerismo, con el 47%, que yo me imagino que los que fueron derrotados dijeron, qué macana, perdimos, qué sé yo, otra vez Néstor o Cristina, pero Néstor se habrá levantado esa mañana y dijo, che, ganamos con el 47%, no ganamos por tanto, y eso que somos un gobierno muy bien evaluado. Y ahí viene la crisis de 2008, la de la subprime, ellos la ven venir, y dicen, vamos por todo, porque si no, en 2011 somos boleta. Entonces ahí acelera, y el conflicto de la 125, viéndolo retrospectivamente, significa esto, desacoplar la acumulación política de la acumulación económica, Ujú. que es terriblemente significativo. Porque entonces ahí lo que pasó es que los remanentes de la convertibilidad se anudaron con los emergentes de los cuestionamientos contemporáneos al kirchnerismo. Y eso estuvo madurando desde 2008 en adelante. No es casualidad que Martín Rodríguez, repito, escribió Siolismo o Barbarie en 2007. Ujú. Entonces, se anudó lo que venía de antes, que era fuerte, con lo que vino después, que también era muy fuerte. Claro, se fue. Y yo me acuerdo que en ese momento a todo el mundo le parecía gracioso que Macri hubiera ganado la capital y hacían memes sobre Macri perdido en la máquina burocrática de la capital. No, porque todos cancheros acá está lleno. Sí. Pablo Semán. Entonces, lo primero, o sea, yo digo, o sea, ¿de dónde viene? Si querés, le agregaría primero de esa raíz sociológica y obviamente de el cancherismo con que se enfrentaron todos los desafíos desde 2007 en adelante. Sí. Pablo Semán, sociólogo, antropólogo. Creo que vas a presentar el libro en el interior, ¿no? Esta semana. Mira, hoy voy a Luján, No vas a Luján. después voy a Rosario, después voy a Córdoba y después vamos, bueno, no voy yo solo, vamos a autores en diversas combinaciones de nuestro equipo con Ezequiel Saferstein, Sergio Morresi, Melina Vázquez y Nicolás Belchinger. Vamos también a Mendoza, Rosario, Córdoba y Luján. Muy bien, te mandamos un saludo, Pablo.